advertencias, ¿qué me importa el caimán pastor que el reptil? Iván Rubio con el Enseguida saltó el tema agua, donde se avistaba capítulo un 3 de gran animal, Apocalipsis, mensaje a la ignorando iglesia no de solamente Filadelfia. las advertencias de los cuidadores del muelle, sino los grandes letreros que decían peligro. Al lanzarse inmediatamente Estamos fue celebrando los capturado 38 por el años enorme reptil del que se al encontraba encuentro bajo el con Dios. muelle. 2 horas después, En la iglesia Alianza Cristiana los restos Misionera de fueron Lindsay. encontrados. Se trató de la primera víctima en el estado de Texas, que por más de 200 años había cuidado también el muelle, pero este muchacho hizo toda la excepción. Claro que de esta muerte trágica yo puedo resaltar 2 cosas. Primero, este joven deliberadamente ignoró, desatendió los letreros de advertencia que abundaban en la zona, y todos los letreros decían peligro. Y en segundo lugar, de manera deliberada hizo caso omiso de las advertencias de los cuidadores del muelle, que le advirtieron que no se metiera a las aguas. ¿Cuál fue la consecuencia del desacato? Fue devorado por un enorme caimán. Una vez más, porque hizo caso omiso de los grandes letreros de peligro, pero también de las advertencias continuas que le daban los cuidadores del muelle. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos de la misma manera, donde vamos con tremendos carteles o anuncios que nos dicen de peligro? De pronto estás frente a un tablero electrónico y te dice peligro, alto voltaje, no toque usted los cables. O de pronto estás manejando y aparece el letrero que dice baje su velocidad, curva peligrosa a 100 metros. O quizá el letrero que dice peligro inflamable o peligro altamente tóxico. Así podríamos enumerar muchos ejemplos de los grandes carteles que nos advierten y hablan de peligros. Todo lo que nos rodea en la vida está lleno de advertencias, y todas las advertencias tienen el propósito de preservarnos la vida y de cuidar nuestro bienestar. Sabe que la Biblia no es la excepción, porque no está ajena también a indicarnos advertencias y también a mostrar que hay peligros. La Biblia está llena de todos lados, de principio a fin, de claras admoniciones que hablan de peligros. Por ejemplo, uno de esos momentos lo encontramos en las primeras páginas del libro de Génesis. Y entonces Dios crea a Adán y a Eva. Y le dijo Dios, de todo árbol que está aquí tú puedes comer, pero del que está aquí, ¿qué le dijo Dios? No puedes. Peligro. Dios le dio la advertencia, pero ¿qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron, y todos sabemos las consecuencias. Una de las advertencias, de las muchas que encontramos en la Biblia, precisamente tiene que ver con la apostasía. Y de eso les hablaré en esta oportunidad. Por supuesto que esto nos lleva y nos obliga a tener que hacernos alguna pregunta importante, algunas de ellas que son elementales. ¿Puede entonces una persona denominada verdadera cristiana apartarse de su fe? ¿Puede un cristiano apostatar? ¿Qué dice la Biblia? Hoy hablaremos precisamente de la apostasía, mirando no solo la carta que se escribe en el Apocalipsis, sino algunos pasajes más. Es importante la carta que se da a Filadelfia, debido al hecho de que no podemos someternos a altibajos en la vida cristiana, porque como consecuencia los altibajos traen frialdad espiritual. Entonces me pregunto, ¿qué fue lo que hizo esta iglesia para permanecer firme y fiel por años en la perfecta voluntad de Dios sin renunciar a su fe? ¿Cómo hacer para mantenerse firme en estos tiempos donde la fe de muchos se está enfriando? Vamos a transitar juntos en la lectura que en esta noche se ha dado. Por favor, le rogaría mantener abierta su Biblia allí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 en adelante. Y lo primero que vamos a connotar es el destinatario, a quién dirige Jesús su mensaje. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia, ¿de dónde? Esta palabra ángel en su traducción primaria significa mensajero, pero el nombre que aparece aquí, o el término ángel, identifica a los pastores o líderes que dirigían las iglesias, como la de Pérgamo, Filadelfia, Éfeso y otras más de las 7 que aparecen ahí.
Por supuesto, una vez más, el nombre ángel habla de los pastores y quienes dirigían a la congregación. Luego dice, escribe al ángel de Filadelfia. Tenemos que hablar un poco de Filadelfia, una ciudad que fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 a.C. De modo que cuando el Apocalipsis escribió Filadelfia, era una ciudad relativamente joven. Se extendió rápidamente a través de la cultura y, por supuesto, se facilitó la movilización de ejércitos, caravanas de comerciantes y clave en el trabajo misionero por sus lindas y grandes carreteras. Vale decir que Filadelfia también se caracterizaba por ser una ciudad víctima de constantes y devastadores terremotos. Hoy Filadelfia se ubica en la actual Turquía, punto de conexión entre Asia y Europa, un punto geoestratégico históricamente importante porque es un puente cultural entre Oriente y Occidente. Hoy también se le conoce a Filadelfia como la ciudad de Dios. El nombre Filadelfia significa amor fraternal, en honor a su fundador Atalo II, quien había recibido el título debido a que mantenía una relación muy estrecha con su hermano de nombre Eumenes II, que era rey de Lidia. Este vínculo tan importante, tan especial, llevó a que Filadelfia connotara el nombre amor fraternal. Fila delfos, palabra delfos de hermano, fila de amor, amor de hermano. No se sabe ni cuándo ni cómo comienza la iglesia de Cristo aquí. Se especula que al igual de las otras congregaciones en la región, su comienzo se debió al esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso, particularmente durante los 3 años en que el apóstol Pablo estuvo en este lugar. En segundo lugar, tenemos que hablar de la descripción de Cristo en esta iglesia. Apocalipsis 3:7 en la segunda parte dice: esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Si usted es un lector acucioso, podrá responder a la pregunta: ¿cómo se presenta Cristo a la iglesia de Filadelfia? Por lo menos encontramos 3 aspectos importantes que tienen que ver con el carácter de Cristo. Diríamos entonces que en los 3 aspectos encontramos, número 1, la deidad de Cristo, el santo y verdadero. Número 2, la humanidad de Cristo, el que tiene la llave de David, o el que procede de la simiente o la raíz de David. Y en tercer lugar, su autoridad, el que lleva las llaves, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por lo tanto, están connotados los 3 aspectos cristológicos a tomar en cuenta. Aquí encontramos la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo y la autoridad de Cristo. Examen para ustedes. ¿Cuáles son los 3 aspectos que revelan el carácter de Cristo? Número 1, su deidad. Número 2, su humanidad. Y número 3, su autoridad. El hecho de que lleve la llave significa que tiene absoluta autoridad en la administración de las bendiciones. El hecho de que lleve la llave significa que Él tiene control y gobierno absoluto de todas las cosas. Él sigue siendo el Señor. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, entonces, hemos encontrado el destinatario, la iglesia de Filadelfia y sus mensajeros o pastores. En segundo lugar, una descripción cristológica, cómo se presenta Cristo. En tercer lugar, vamos a encontrar el reconocimiento o la aprobación de Cristo a la iglesia. Versículo 8 en adelante. Dice el versículo 8, Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Versículo 9: entrego yo de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Versículo 10: por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, etc. ¿Cómo comienza el versículo 8, por favor? ¿Cuál es la primera frase o expresión que aparece en el versículo 8? ¿Qué le dice Cristo a la iglesia? Yo conozco. Es decir, que aquí encontramos un atributo importante que le concede absolutamente a Cristo: su omnisciencia.
La palabra y expresión "yo conozco tus obras" se refiere al conocimiento profundo, íntimo y sobrenatural que Cristo tiene de nuestras acciones, pero también de nuestras intenciones. Todas nuestras obras están expuestas a la omnisciencia de Cristo. Todos nuestros caminos son conocidos por Él. El salmista atestigua de la misma manera cuando dice: "Oh Dios, la palabra no está en mi boca, pero tú, oh Dios, pero tú la sabes ya". Por lo tanto, el Señor sigue diciendo a la iglesia: yo te conozco, conozco tus obras, conozco tus intenciones, conozco las motivaciones más profundas e íntimas que tienes en el corazón. Lo sé todo, dice el Señor. Y allí que en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 22, dice que no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni escondida que no haya de salir a la luz. Si caminamos un poquito más, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice: y no hay cosa creada, Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas. Una vez más, antes bien, ¿qué cosa dice? Todas. ¿Qué cosas son todas las cosas? Bueno, todas las cosas. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien un día tendremos que rendir cuentas. El Señor lo sabe absolutamente todo. Hay cosas que podré ocultar delante de mi entorno, pero Dios sabe todo. Él escudriña la mente, el pensamiento y el corazón, dice el salmista. Por lo tanto, Él comienza diciéndole a la iglesia: yo te conozco, sé cuál es tu estado personal, espiritual o como te encuentres. Yo te conozco tal cual eres. Dios diría: a mí no me engañas, sé todo de ti, absolutamente todo. ¿Qué podremos ocultar delante de Él? ¿Qué podremos esconder en su presencia? El salmista decía: si subiera a lo alto, allí estás tú. Si descendiera a las profundidades, también estás tú, Señor, porque lo llena todo. Y luego Dios le dice a la iglesia: no solamente yo te conozco, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede. El verbo he puesto señala una oportunidad que Dios abre, una puerta abierta y que permanece abierta. Tiene que ver con la oportunidad que Dios le concede a la iglesia a pesar del momento de crisis, a pesar de la persecución y la adversidad. En otras palabras, la puerta abierta tiene que ver con la oportunidad de seguir predicando el Evangelio a pesar de la oposición. La puerta tenía que ser abierta sobrenaturalmente por Cristo, debido a que la iglesia de Filadelfia estaba experimentando momentos de oposición satánica que intentaban cerrar las oportunidades de predicar el Evangelio. Parte de las luchas espirituales que enfrenta la iglesia es eso, precisamente. Pablo decía: se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Aún más dice en Colosenses capítulo 4, versículo 3, hermanos, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. En otra palabra, Pablo está diciendo: hermanos, nunca dejemos de orar porque las puertas sigan abiertas, a fin de que la iglesia pueda cumplir con su labor misional, llevando el Evangelio de Cristo. ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Cuál es esa puerta abierta? La oportunidad de seguir llevando el Evangelio de Cristo. Y gracias a Dios que todavía somos una nación donde las puertas están abiertas, donde usted puede predicar con libertad allí en el trabajo, allí en el mercado, allí en el vecindario, en un lugar público, ¿por qué no decirlo también? Y mientras la puerta está abierta, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Perdón, no les escuché. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Y más que nunca la iglesia tiene que saber que si Dios ha abierto una puerta, oportunidades, la iglesia tiene que saber aprovechar esa puerta abierta, llevando el Evangelio de Cristo. Usted sabe bien que hay naciones en nuestra Latinoamérica y en otras latitudes donde predicar a Cristo significa persecución, donde llevar el Evangelio de Cristo significa pagar con la vida un alto precio. Iglesia, no esperemos que la puerta se cierre. Dios
llamó a la iglesia a ser testigo. Y cuando miramos a la iglesia del primer siglo, a Jerusalén, llegó un momento en que la iglesia estaba cómoda, la iglesia estaba algo aletargada, la iglesia vivía en su propio statu quo. Y yo digo, no, esto no está bien. La iglesia se está durmiendo. Y es entonces que Dios permite que se levante una gran persecución, porque entonces la iglesia tenía que llevar el evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria, ya está último. Pero la iglesia estaba cómoda en su Jerusalén. No tenga ninguna duda que si la iglesia se duerme en cuanto a lo que significa su misión, Dios tendrá que sacudir a la iglesia. Dios tendrá que despertar a la iglesia. Recordemos que la puerta todavía está abierta, que las oportunidades todavía están dadas. Los cristianos de Filadelfia debían aprovechar la puerta abierta llevando el evangelio a las regiones como Misia, Lidia, Frigia. Hoy tenemos que seguir llevando el mensaje a todos los rincones de la tierra, haciendo uso adecuado de las oportunidades y de los medios que Dios ha provisto para con nosotros. Hoy me temo que muchas iglesias, muchos cristianos han perdido el celo evangelístico y la visión misionera. Por eso entonces tenemos que entender que la puerta todavía está abierta, porque el día que se cierra la puerta, allí se probará realmente el cristianismo de muchos y la labor misional de la iglesia también. Por lo tanto, entonces, tengamos en cuenta eso. Caminamos un poquito más en la carta y Cristo le da, diríamos, algún tipo de reconocimiento a la iglesia de Filadelfia. Le dice primero, tienes poca fuerza a la iglesia de Filadelfia. Probablemente el texto tenga que ver con el hecho de que la iglesia de Filadelfia no era necesariamente influyente en el ámbito político, económico o social. No era una iglesia que llamaba la atención en esos ámbitos, pero era una iglesia que guardaba su buen testimonio. Tienes poca fuerza, aunque no tienes influencia en la sociedad, aunque no tienes poder político, económico, social, tengo que reconocer que a pesar de que tienes poca fuerza, guardas tu testimonio. Eres irreprensible, iglesia. Y luego le dice, has guardado mi palabra. Este verbo guardar, guardado, evidencia la lealtad de la iglesia hacia la palabra de Dios a pesar de las dificultades. Las circunstancias no les habían hecho alterar el contenido del mensaje. La iglesia se mantenía leal y fiel al mensaje del evangelio, a la pureza del evangelio. La advertencia que Pablo da siempre es esa. Él escribe su carta a los Gálatas y en el capítulo 1, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo dice, hermanos, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, pero algunos nos perturban y quieren pervertir el evangelio. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que nosotros les hemos anunciado, sea anatema. La iglesia tiene que entender que su ministerio y papel prioritario es seguir siendo columna y baluarte de la verdad. La iglesia no puede negociar la verdad con nada. El evangelio en su pureza es no negociable. Y tenemos que preservar la pureza del evangelio. Tenemos que ser fieles y leales a la verdad absoluta de Dios, aunque hoy las corrientes, filosofías e ideologías están corriendo tan rápidamente y muchas de ellas permeando en la vida de la iglesia. Por eso entonces encontramos a una iglesia que a pesar de su poca fuerza, de su poca influencia política, social y económica, guardaba su buen testimonio. Por eso encontramos que había guardado la palabra, se mantenía fiel y leal al evangelio. Y encontramos en tercer lugar que Cristo dice, y no has negado mi nombre. Una vez más, ¿qué cosa no ha negado esta iglesia? El nombre de Cristo. Esta iglesia fue combinada a negar su fe en Cristo. Pero vuelve a saber que a pesar de la oposición, de la adversidad, el hecho de que sean combinados a negar su fe, la iglesia se mantuvo firme y fiel, agarrada de Cristo. Por cuanto has guardado
La palabra guardar significa que la iglesia está resistiendo. El término significa está aguantando el momento complicado, pero ellos decidieron no renunciar a su fe, aun cuando estaban en medio del fuego de la prueba. En otras palabras, ellos no renunciaron a su lealtad a Cristo. Amén. Esto nos pone en contexto del peligro de la apostasía, un problema recurrente en la iglesia. Y quiero elevar algunas preguntas que son importantes en el tema que nos reúne en esta noche. La primera pregunta es entonces, si vamos a hablar de la apostasía, ¿cómo se define la palabra apostasía? ¿Qué es la apostasía? La palabra como tal proviene del vocablo griego que al castellano se traduce como salirse o colocarse fuera del camino. Eso es lo que significa apostasía, salirse del camino o colocarse fuera del camino. Algunos sinónimos de la palabra apostasía son renuncia, abandono, traición, deserción, defección, rebeldía, herejía y cisma. La palabra apostasía originalmente aparece en el contexto militar. ¿Cómo se le llama al soldado que abandona las filas del ejército? ¿Perdón? Desertor. De allí proviene la palabra apostasía, del desertor, del que abandona el camino. En la literatura antigua, la apostasía presenta dos sentidos predominantes. En ese sentido y en ese aspecto, en la literatura antigua, apostasía hablaba de la rebelión abierta a un superior, pero también de la deserción. Jesús enmarcó un poquito de esto cuando dijo de forma contundente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué mejor que remitirnos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, donde el apóstol Pablo está avistando una visión escatológica, mirando hacia adelante, y dice Pablo, en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, abandonarán, se saldrán del camino. ¿Y por qué? Porque escucharán doctrinas de demonios. Juan hace hincapié y dice claramente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que quiere decir que la apostasía es la acción y efecto de abandonar, de colocarse fuera del camino, de desertar o romper públicamente con una doctrina que se profesa. Según la Biblia, la apostasía es el acto de abandonar o renunciar a la fe, alejándose de Dios y de la enseñanza de Dios. En la apostasía se rechaza la verdad de manera absoluta. Por eso continuamente en la Biblia encontramos las admoniciones claras, donde se nos exhorta a permanecer firmes, a vivir arraigados en Cristo. Claros ejemplos tenemos en la Biblia de quienes no se mantuvieron firmes y abandonaron el camino. Judas abandonó a Cristo por esas 30 piezas de plata. Demas, dice Pablo, amó más este mundo y desertó del camino. Himeneo y Alejandro negaron la fe y naufragaron en un mar de doctrinas erradas. ¿Es grave o no la apostasía? Aunque la pregunta puede ser obvia, la respuesta tiene su propio peso en ese sentido. La gravedad de la apostasía en la Biblia se relaciona con el hecho de que implica una renuncia voluntaria. Es una rebelión abierta contra Dios y por eso es delicado. Entonces, la tercera pregunta nos lleva a reflexionar preguntándonos, valga la redundancia, ¿qué consecuencias tiene la apostasía? Según 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21, se habla de aquellos que un día conocieron el camino de justicia, pero se apartaron. Y dice Pedro que le sucede como el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Aquellos que han conocido el camino de la justicia y lo abandonan, según Pedro, solo afrontarán el juicio de Dios. ¿Se puede evitar el camino de la apostasía? Por supuesto que sí. Hoy tenemos letreros que dicen peligro. Hoy tenemos advertencia clara.
quiero sugerir algunos elementos prácticos, básicos, una especie de recordatorio para todos nosotros. Y vale la pena siempre recordar aquellas cosas que son buenas. Para responder a la pregunta, si se puede evitar el camino de la apostasía, claro que sí. Tenga en cuenta lo siguiente. En primer lugar, siga profundizando en conocer, meditar y guardar la palabra del Señor. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice así, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, leyendo, meditando, guardando, harás prosperar tu camino. La Biblia tiene que seguir siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, guía para la vida, fortaleza para nuestra fe y nuestra relación con Dios. Importante la comprensión para la buena voluntad de Dios, la palabra bendita del Señor. Jesús dijo de ella en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio. En segundo lugar, busquemos la presencia de Dios siempre en oración. Aprendamos a orar con regularidad. Aprendamos a ejercitarnos en esta disciplina espiritual. Continuamente encontramos que en la Biblia hay claras exhortaciones. Y allí miramos que dice, perseverar en la oración, constantes en oración, orad sin cesar. Y recordamos un poquito lo que Jesús enuncia en el Evangelio de Lucas capítulo 18, hablando de la parábola de la viuda y el juez injusto, y en el encabezado de la parábola Cristo dice que esta parábola se da para mostrarnos la necesidad de orar y no desmayar. Porque tantas veces desmayamos, porque tantas veces somos inconstantes en nuestra vida de oración. La Biblia nos llama a orar y a seguir orando como tiene que ser. El tercer elemento es importante, no deje de congregarse. Puedo recordar lo que dice el siguiente texto y usted me va a ayudar. Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice a la letra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué más dice? A su Hijo unigénito, para que todo aquel, eso dice Hebreos, ganados. Hermanos, se están yendo al abismo conmigo acá. Están haciendo la apostasía acá. Están diciendo lo que no dice la Biblia. Los he pillado en esta noche. Por lo menos algunos se han despertado. Pero entonces tenemos que recordar lo que dice Hebreos 10:25, que a la letra dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No miren a la derecha y a la izquierda, por favor. No dejes de congregarte, porque algunos han hecho de dejar de congregarse una costumbre mala, indebida. No dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque el congregarnos permite que podamos animarnos. ¿Y por qué es importante congregarnos? Porque nos ayudará a caminar firmes en la fe, para no abandonarnos. Y la razón escatológica es esta, porque Cristo viene pronto. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque dice la Biblia que el día del regreso de Cristo está cerca. No dejes de congregarte. Por supuesto, quiero tomar otro elemento. En medio de nuestros tiempos, debemos tomar con carácter imperativo una verdad absoluta. Es que hoy más que nunca estamos obligados a aprender a ejercer el discernimiento espiritual. Hay tantas cosas que están saliendo en internet. Los canales virtuales se están llenando de muchas cosas, mensajes y prácticas eclesiológicas que no tienen nada que ver con la Biblia. Hoy más que nunca la iglesia tiene que aprender a leer esos tiempos, pero a leer esos tiempos con discernimiento. Pero si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a tener discernimiento? Pero si no oramos, ¿cómo vamos a desarrollar el discernimiento espiritual? Juan en su primera carta lucha continuamente con quien llama anticristos, que proliferan doctrinas erradas y que va en contra del mismo Cristo. En ese contexto dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, amados, no crean a todo espíritu,
Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiero hacer hincapié en la última frase, porque muchos falsos profetas han salido, y por lo tanto, donde están los falsos profetas, están las falsas enseñanzas, están las falsas doctrinas, están los postulados, una vez más, que contravienen al mensaje y a la verdad de Dios. Por eso, entendiendo que estamos en un momento serio, espiritualmente hablando, donde el engaño religioso se está diseminando más y más, la iglesia tiene que estar alerta. La iglesia tiene que desarrollar y ejercitar el discernimiento espiritual. Sí, cuando tenemos que recurrir a lo que Cristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Él dijo, cuidado, advertencia, y dijo que aparecerán falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. ¿Cuál es la palabra que se repite? Miren cuántas veces lo dijo Cristo, ¿verdad? Hizo hincapié en eso, en lo falso. Tenemos que hoy, más que nunca, desarrollar el discernimiento espiritual. Por todo lo falso que corre. Cuidado con lo que ves, con lo que escuchas. Aprendamos a discernir eso. Una pregunta: ¿puede un verdadero creyente caer en apostasía? Esta pregunta tenemos que tomarla con mucho temor y temblor. Si yo tomo Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, diría entonces que no. Porque dice este texto, Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Quiero avanzar. ¿Cómo se relaciona la apostasía con la falsa enseñanza? Apostasía y falsa enseñanza están vinculadas, están relacionadas. Hemos expresado que la apostasía es el acto de rechazar la verdad. ¿Y cuándo se rechaza la verdad? Cuando entonces nos dejamos influenciar por las falsas enseñanzas que desvían a toda persona de la verdad absoluta de Dios. Pablo lo advierte: en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe porque escucharán espíritus engañadores. Pablo dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad. Por lo tanto, hay un vínculo importante entre lo que significa apostasía y falsa doctrina. ¿Cómo puede afectar entonces la apostasía a la iglesia? Claro, en dos sentidos. Número uno, la afecta en su unidad. Toda vez que ingresa a la iglesia una doctrina errada, equivocada, siempre va a traer divisiones y va a quebrar la unidad. Y la va a afectar en el cumplimiento de su misión y propósito caracterizado. Qué maravilloso es encontrar que la iglesia de Filadelfia no abandonó, no renunció, se mantuvo incólume a su fe en Cristo. Y eso es maravilloso. Aquellos que perseveran, venga lo que venga y pase lo que pase. Por eso entonces, en el versículo 11, el Señor le da la advertencia a la iglesia de Filadelfia. Y le dice, versículo 11, por favor, quiero que usted abra su Biblia. Vamos a ir terminando. Y al abrir su Biblia, me ayude a connotar lo que aparece en este versículo 11. ¿Cómo comienza ese versículo? Bueno, parece que aquí no está la iglesia. A ver, ¿qué dice iglesia? 1, 2 y 3. ¿Quién dice esto? Esto lo dice el Señor. Yo vengo pronto. La frase vengo pronto sugiere un acontecimiento rápido. Así es de rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Yo vengo pronto. ¿Y Cristo viene por quién? Cristo viene por su iglesia. Y me pregunto en esta noche, ¿y cuántos están preparados para recibir a Cristo? Porque Él viene pronto. ¿Y cuántos podemos decir, Maranata, ven Señor Jesús? No tiene que ser. Encontramos que la Biblia dice de que Él viene pronto, con voz de ángel, con trompeta de Dios. Él viene pronto. Su retorno es inminente. Él viene por su iglesia.
dentro de las dos fases de la venida de Cristo, la primera fase de su venida significa que Él viene para llevarse a su iglesia, lo que conocemos como el rapto o el arrebatamiento. Harpazo de la voz griega significa que se lleva rápidamente a su iglesia. Por eso entonces nosotros como aliancistas creemos dentro de nuestros postulados que Cristo salva, santifica, sana, pero Cristo, ¿y cuántos lo creen? Si Cristo viene pronto, hermano y hermana. Y si sabemos que viene pronto, vamos a decirle al Señor. ¿Por qué viene pronto? Entonces tenemos que caminar firmes. No podemos claudicar ni abdicar de nuestra fe. Hoy más que nunca a la iglesia se le llama a la firmeza en sus convicciones escriturales, a la firmeza frente a las corrientes e ideologías que están corriendo, a la firmeza frente a los pensamientos humanistas, cualesquiera sean estos, porque el Señor viene pronto. Por eso hay una promesa de invitación en lo que viene, versículos 12 y 13. Él dice: al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Un llamado a seguir adelante, a caminar como vencedores, no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino en virtud de que todo lo podemos en Cristo. Y por medio de Cristo, dice la Biblia, somos más que vencedores. Al que venciere. Y termino con la exhortación del versículo 13. Y en esto ustedes me van a ayudar a leer. Vamos todos al unísono en una maravillosa sinfonía de la Iglesia de Cristo leyendo. Podemos considerar el versículo 13. ¿Cómo dice el 13? Dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga. Por algo aparece esta admonición al final. El que tiene oído, oiga. No está hablando de la audición natural. Entendemos que está hablándose aquí del oído en términos espirituales. No siempre oímos. No siempre prestamos atención. No siempre estamos listos a acatar lo que se nos dice de parte de Dios. Porque a veces existe la proclividad no hacer lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Pero si sabes que Dios está hablando, escucha a Dios. Cuidado con la sordera espiritual. La Biblia nos advierte de no apartar nuestros oídos de la verdad. El autor de los Hebreos describe una de las tragedias de la iglesia a la que se escribe a sus lectores y les dice: ustedes se han hecho tardos para oír. La pérdida de audición o la sordera espiritual se convierte en una tragedia en la vida de los cristianos. Yo puedo recordar un ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Todos sabemos la historia. ¿Sabe quién era el mentor, el consejero, el que lo ayudaba espiritualmente a Saúl? El profeta Samuel. Tantas veces Samuel le hablaba a Saúl. Y en 1 Samuel capítulo 15, Samuel le dice a Saúl así: está atento a las palabras de Dios. Está atento a las palabras de Dios. Me pregunto, ¿por qué fracasó Saúl? ¿Por qué terminó estrepitosamente su camino? Por su sordera espiritual. La sordera espiritual es un síntoma que nos está diciendo que algo no está caminando bien. La sordera espiritual está tocando a muchos cristianos. Dejaron de escuchar al Señor para escuchar la voz del mundo sin Dios. Dejaron de escuchar la voz de Dios para escuchar al mundo del secularismo, del humanismo. Dejaron de escuchar la voz de Dios para escuchar su propia voz, o escuchar voces equivocadas. Dios sigue hablando a la iglesia, pero tantas veces la iglesia ha dejado de escuchar a Dios. ¿Cuántos cristianos han fracasado por tener precisamente sordera espiritual? Vino el pastor, vino el líder, que le amonestó, que le corrigió, pero hizo caso. Viene papá, mamá, que da un consejo oportuno, adecuado al hijo, y el hijo quiere hacer lo que quiera y las consecuencias llegan. Tienes el consejero que tantas veces te dice: eso no está bien, tienes que corregir aquello, tienes que corregir lo otro, porque terminarás mal tarde o temprano.
Y la sordera espiritual ha llevado a la debacle y al fracaso de muchos cristianos. Hoy quiero decirte, escucha a Dios, porque el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Y te va a decir el Espíritu Santo, a la luz de la palabra, de la revelación escrita, por si acaso. Porque si algo contradice a la palabra, Dios no te habló. Todo lo que Dios te hablará siempre está sujeto a su palabra. Y tenemos que ir al escrito, está siempre. Amén. Para no incurrir en desvíos tampoco. Termino diciendo que la apostasía es un tema que nos desafía a reflexionar sobre nuestra fe en Cristo y nuestro compromiso con el Señor. La lucha contra la apostasía nos recuerda que nuestra fe es un camino continuo de crecimiento y transformación, pero también la apostasía nos está diciendo que tenemos que estar hoy más que nunca alertas y podamos mantenernos fieles a la verdad del Evangelio. Por eso durante estas noches usted estuvo escuchando de manera recurrente la palabra peligros, peligros, peligros. Y una de esas advertencias es el peligro de la apostasía. Oremos un momento.